EDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, presentan este programa. Bienvenidos a Escuela de Padres, el rincón televisivo que nos permite aprender, reflexionar y fortalecernos en lo más importante que existe en la familia y en la sociedad, la educación. Hoy abordamos un tema que supone un gran reto. Genera sufrimiento, inquietud e incomprensión por parte de los padres y madres de los niños que lo padecen. Estoy hablando del TDAH o el TDA o el llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo podemos entender mejor el TDAH? ¿Cómo saber si nuestro hijo lo padece? ¿Qué estrategias podemos usar en casa para apoyarles? ¿Cómo manejar los desafíos diarios sin perder la calma? Para responder a estas y otras preguntas nos acompaña un amigo personal y también del programa, el doctor Antonio Galvis, prestigioso psiquiatra con una destacada trayectoria en Francia y España y con experiencia en hospitales psiquiátricos, centros de salud mental y clínicas psiquiátricas privadas. Una de sus especialidades y pasiones, el TDAH. Comenzamos. ¿Qué tema tan interesante vamos a tratar en el programa de hoy? Vamos a hablar del TDA, del TDAH y vamos a hablar con alguien al que yo personalmente admiro y quiero, como es el doctor Galvis. Doctor Antonio Galvis, bienvenido a Escuela de Padres. Hola Fran, yo estoy encantado de que hayas contado conmigo, creo que es un proyecto maravilloso y de verdad es un honor para mí estar aquí con vosotros. Vamos a condensar, Antonio, una conversación que tuvimos en un evento personal que tuvimos un cumpleaños y estuvimos así con el doctor Galvis, con mi mujer y yo, pues así como 5 horas hablando del tema del TDA y el TDAH. Eso lo que indica es que nos apasiona, nos interesa y queremos informarnos mucho. Esas 5 horas en 15 minutos vamos a intentar condensarlas y vamos a comenzar diciendo, primero definiendo qué es el TDA y qué es el TDAH. La definición que nos vendría en los libros es que es un trastorno del neurodesarrollo y que afecta a 3 aspectos, como es la concentración y la atención, la impulsividad y la actividad. Yo lo resumiría más en una frase, que en otra definición, que es el TDA o el TDAH es la incapacidad para mantener la atención de manera sostenida. Eso yo pienso que es la idea principal. El que haya una H o que no la haya, o sea, el TDA, como decías tú, TDA o TDAH, es porque hay 2 tipos o 3 tipos. TDA, que es solo trastorno por déficit de atención, sin hiperactividad y con una mínima impulsividad, o existe el TDAH, que es el déficit de atención con hiperactividad y con impulsividad. Se dice que está el combinado cuando predominan las 2 cosas, o podemos definirlo como con predominio de la inatención o con predominio de la hiperactividad. Con lo cual, el de hiperactividad, el H, es muy fácil diagnosticarlo y verlo. Exacto, yo siempre digo que la H es muy fácil de diagnosticar, claro, porque si yo tengo un niño que lo ponemos aquí en el plató y se nos sube por todos los sofás y nos toca todos los libros y nos toca las cámaras y le tenemos que estar diciendo estate quieto y se lo dices 3 o 4 veces, porque eso es típico del TDAH, hay que repetirlo 3 o 4 veces, a mí eso ya me puede hacer sospechar, junto con otros datos, me puede hacer sospechar de un posible trastorno por déficit de atención. El gran problema es diagnosticar al déficit de atención sin hiperactividad, que yo creo que ese es el gran caballo de batalla. Claro, es una enfermedad mucho más invisible y el que lo padece, yo siempre explico a los papás de mi cole que es como una miopía cerebral, pero no se ve tanto como cuando se tiene la hiperactividad. Y por tanto, lo primero que hay que saber es que esto no es un problema de educación, ni de que los padres hayan sido ni demasiado permisivos ni demasiado exigentes. El trastorno por déficit de atención, bueno, no sé si luego lo hablaremos, se debe a una serie de alteraciones neurobiológicas en nuestro cerebro, o sea que hay una causa neurobiológica que lo explica.
El problema con el que hablábamos del TDA sin hiperactividad es que son niños que se puede prestar a comentarios como es que le explicas las cosas pero él va a la suya, él no se esfuerza porque es un chiquito listo, pero como no se esfuerza, entonces pues posiblemente él no va a llegar a ningún sitio porque si no tienes espíritu de sacrificio. Y claro, y esos son todo mensajes negativos que el niño va a estar escuchando durante toda su infancia, su adolescencia, que no se esfuerza, que no pone interés, que le explicas las cosas pero él pasa, él no hace caso. Claro, eso si es TDA no es un comportamiento deliberado o una actitud voluntaria del niño, es debido a su problema. Todos los niños hoy día yo creo que tienen más dificultades, ¿no?, para focalizar su atención, su concentración a la hora del estudio. Evidentemente tienen mucho más distractores, tienen tablets, tienen dispositivos de todo tipo, móviles, juegos. Y claro, ¿cómo el diagnóstico de un TDA o un TDAH es objetivo y fiable? ¿Cuándo crees que un padre o una madre debe decir vamos a hacer un diagnóstico y dónde debe acudir a recibir ese diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico de evolución, o sea, no es un diagnóstico de que el paciente viene el primer día a la consulta y haces el diagnóstico, sino que es un diagnóstico que curiosamente muchas veces, sobre todo en adolescentes y en adultos, pueden venir a consulta por un problema de ansiedad o por un problema de depresión y resulta que en las consultas sucesivas, cuando empiezas a averiguar lo que hay detrás, ves que desde hace mucho tiempo está teniendo problemas de rendimiento escolar, de comportamiento en el colegio, etcétera, etcétera. Es decir, que para el diagnóstico, primero, la información de los padres es muy importante. El que te digan que, por ejemplo, los niños hiperactivos son niños muy inquietos, son niños que van como movidos por un motor, que se levantan cuando tienen que estar sentados, que hablan muchísimo, que interrumpen las conversaciones, que no tienen paciencia, que no aguantan las colas. O sea, tú ves que hay una serie de conductas que los padres ya castigos y castigos y castigos y castigos, porque te lo he dicho ya 7 veces, entonces la información de los padres es importante, la información de los profesores es importante, entonces es importante que en los colegios los profesores y los equipos psicoeducativos estén formados en el TDAH, porque la información de los profesores es importante y esas dos informaciones, con lo que el profesional en este caso valora en la consulta con el niño. Hay unos test que se pueden aplicar porque hay una escala de conducta que se llama la escala de Conners, que es para profesores y para padres, que esa escala es muy fácil de aplicar con una puntuación que tú tienes la puntuación a partir de la cual ya se puede sospechar. Esa escala de Conners, por ejemplo, es importante que los padres que sospechan en los colegios la pudieran tener. Y luego hay un test para adolescentes y adultos que se llama DIVA 2.0, pero que no dejan de ser test, o sea, no hay una exploración, ni una analítica, ni una, no sé, un tag, una resonancia que me lo defina o que me lo diagnostique claramente, sino que es un diagnóstico en la que toda la información esta va a ser importante para poderlo valorar. Yo imagino que a ti te habrá pasado como a mí, como profesional, yo en el colegio, tú en la consulta, padres que se niegan a aceptar el diagnóstico y que buscan 2, 3, 4, 5 opiniones diferentes hasta que encuentran el que les dice que no, y sobre todo el tema de la medicación. Los padres, hay muchos padres resistentes a entender que a veces la medicación es necesaria. Es opcional la medicación. ¿Hay alternativas en estos diagnósticos, alternativas eficaces sin medicación? No, o sea, te lo digo así claramente, claro. ¿verdad? No. O sea, nosotros podemos empezar, porque el TDAH se puede diagnosticar ya desde los 3, 4 años. Ya hay muchos padres que te dicen es que no es normal la inquietud del niño, es que no para, es que es un motor, pero tratarlo médicamente, si hubiera que tratarlo hasta los 6 años no se puede tratar, pero fíjate lo que te digo, con 6 años y ya en todos los manuales de psiquiatría cuando se habla del TDAH ya se dice que en los casos que sea necesario hay que tratarlos. Sí que es verdad que puede haber unos años en el que cuando el requerimiento escolar no es tan fuerte, o sea, cuando no se exige tanto, cuando son cursos más pequeños, los niños que sean suficientemente inteligentes, aunque tengan déficit de atención, pueden ir pasando de curso y posiblemente con apoyo psicológico para los niños y para los padres pueda ser suficiente. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan 11, 12 años los cursos son mucho más difíciles y ya se requiere horas de estudio, de estar quietos, de estar concentrados. Entonces es cuando se diagnostican muchos TDAHs que lo han sido siempre, pero que hasta ese momento no era evidente porque habían podido ir funcionando.
Ahí la mayoría de las veces y hay que convencer, hay que explicar a los padres que hay que darles medicación porque el tratamiento psicológico, la terapia cognitivo-conductual llega un momento en que ya no es suficiente. Y como tú decías, explicarles lo del tema de la medicación, yo siempre les explico que en psiquiatría, o sea, desde la denominación de la especialidad de salud mental yo creo que es un nombre que se ha buscado para que no sea, no sea impactante o que no tenga una connotación negativa, pero yo a la gente, a los pacientes les hablo de que aquí dentro está el cerebro, no la mente. La mente es un concepto, el cerebro es un órgano y el cerebro es el órgano que controla todas las funciones del organismo. Si yo quiero hablar, si yo quiero caminar, si yo quiero cualquier gesto, es mi cerebro el que lo va a controlar. Bueno, pues hay zonas del cerebro que van a controlar el juicio y el razonamiento. Las personas que tienen esquizofrenia tienen una alteración del juicio y el razonamiento porque hay afectadas determinadas zonas del cerebro. Cuando tenemos depresión y ansiedad, hay una parte que se llama el sistema límbico, que las neuronas de esta parte no están funcionando bien porque la transmisión entre las neuronas forman como unos circuitos y se comunican entre ellas por medio de unas sustancias que son los neurotransmisores: dopamina, serotonina, noradrenalina. Bueno, pues en la parte del sistema límbico esta alteración va a provocar síntomas de ansiedad o síntomas de depresión. En otras zonas del cerebro va a provocar alteraciones del juicio y el razonamiento, como sería la esquizofrenia, y en una parte del cerebro que es el córtex prefrontal, que tiene un papel muy importante en la mayoría de las funciones psicológicas o psíquicas de las personas, ahí hay una alteración en las neuronas dopaminérgicas del córtex prefrontal. ¿Qué quiere decir eso? Que esas neuronas que necesitan la dopamina para ejercer su función, que en este caso es mantener la atención y la concentración, la dopamina no circula correctamente. O sea, no es un problema de que nos falte dopamina, porque hace años se utilizaban las anfetaminas como medicamento para aumentar la atención y la concentración. Las anfetaminas lo que hacían era estimular a las neuronas para que fabricaran dopamina de una manera anormal. Teníamos un subidón de dopamina, que es lo mismo que ocurre con las drogas, un subidón de dopamina. En ese subidón yo podría estar excitado, súper concentrado, súper activo, etcétera, etcétera, pero luego venía el bajón, porque esa dopamina se eliminaba y luego te daba la sensación esa de bajón, que si tú llegabas al examen con la sensación de bajón, todo lo que habías estudiado no servía de nada. En las drogas, ¿qué ocurre? Que ese subidón de dopamina es el que busca la persona, que busca lo que se llama el colocón, pero el colocón, ¿qué ocurre? Que después, cuando viene el bajón de la dopamina, a mí me da el bajón y vuelvo a buscar la sensación de colocón, y eso es lo que hace que yo me enganche. ¿Qué ha pasado? Pues que hay mucha gente que sigue pensando que los medicamentos que se utilizan estimulan las neuronas para que fabriquen más dopamina. No es así. Todos estos productos, todas las anfetaminas, se han retirado del mercado y lo que nosotros utilizamos actualmente son medicamentos que lo que hacen es que la dopamina que fabrica de manera natural nuestro cerebro, pero que no circula correctamente, el tratamiento lo que hace es optimizar esa neurotransmisión, que esa dopamina fluya. Entonces eso no tiene ningún potencial adictivo. Con lo cual queda claro que ante un diagnóstico fiable de un TDA, un TDAH, la medicación no es una opción, es lo que debe hacerse. Y alguno dirá, claro, porque a ti no te pasa, pero es que me consta que a ti sí que te pasa, ¿no? Yo tengo, vamos, en el TDA la herencia genética es tal que hasta el 70 o el 80% de los TDAs tienen antecedentes genéticos. Entonces yo en mi caso concreto, en mi familia, bueno, en la familia de mi mujer, hay varios casos de TDA y yo de TDAH y de TDA. Entonces el primero de ellos que diagnostiqué, que fue una sobrina mía, vinieron sus padres a hablar conmigo y me dijeron, es que tú fíjate, en el colegio nos han dicho que la niña es válida, pero que como no es constante en los estudios, pues que debería de elegir algún módulo, alguna cosa sencilla, porque ella, si se requiere un esfuerzo más grande, ella no es capaz de hacerlo. Que ese es uno de los criterios diagnósticos, el que cuando los esfuerzos tienen que ser grandes y sostenidos, ellos no son capaces. Entonces, cuando los padres hablan conmigo, yo les empiezo a preguntar cuál es la evolución y les digo, la niña tiene un TDA y esto significa dificultad de atención, de concentración, de planificación, de organización, olvidos, descuidos,
pérdidas de objetos, que si pierdo los bolis, que si me he dejado las libretas, que si me he dejado la mochila, que si me he apuntado en la agenda los trabajos de clase y luego he perdido la agenda. Y cuando tú les dices eso a los padres, dices, sí, eso le pasa a todos. Todo lo que dices le pasa. Digo, este es un TDA y hay que ponerle tratamiento. La pregunta, con 12 o 13 años hay que ponerle tratamiento, y les dije, si fuera mi hijo, ni lo dudaría. Sin saber yo en ese momento que 2 o 3 años después, mi hijo, en el colegio empiezan a venir partes de Pablo está haciendo ruiditos, Pablo molesta a los compañeros. Pablo no hacía nada grave, pero incordiaba. Luego, Pablo en los exámenes es demasiado escueto, tenía que esmerarse más en las respuestas. Pablo no presta la atención suficiente. Pablo fue diagnosticado, medicado, y Pablo está en medicina. Exacto. Pablo, con 12 años, yo decidí empezar a ponerle tratamiento, no sin discutir antes con mi mujer, porque Pablo hay que darle tratamiento, y Pablo, como tú has dicho, en este momento está en segundo de medicina. Enhorabuena, doctor. Me queda una pregunta muy rápida. Recomendaciones a los profesores, profesoras que trabajan con alumnos con TDA, TDAH en clase. ¿Qué deben de hacer? ¿Qué patrones? ¿Qué deben de tener en cuenta ahí? Pienso que deben de tener una formación mínima sobre lo que es el diagnóstico, que de hecho tampoco ahora en este momento con la inteligencia artificial tampoco hace falta ir a buscarlo en libros muy específicos, pero yo pienso que tienen que saber, o sea, una psiquiatra, yo hace muchos años, es un tema que me encanta, y hace muchos años que me involucré en el TDA, y recuerdo una frase de una psiquiatra de Madrid que dijo, si tenéis el diagnóstico en la cabeza, diagnosticaréis muchos, si no lo tenéis, os equivocaréis continuamente. Tener el diagnóstico en la cabeza significa que cuando yo tengo un niño delante que tiene despistes, que tiene olvidos, que te lo he dicho 3 veces, que te has olvidado de la libreta, que no me has contestado todas las preguntas, no tengo por qué pensar que ese niño no cumple, que no se esfuerza. Podría pensar que puede ser un TDA. O sea, yo tengo que tener el posible diagnóstico en la cabeza. Es importante que los profesores y que los maestros sepan los síntomas principales del TDA, tanto los de déficit de atención como la impulsividad o la hiperactividad, para pensar que esos niños que tienen más problemas, que posiblemente no es un tema solo de conducta, sino que valdría la pena explorar la posibilidad de que hubiera un TDA, porque es de que un niño funcione y pueda, como afortunadamente el caso de mi hijo, que está en segundo de medicina, a un niño que se bloquee y que acabe trabajando en cualquier cosa. Hay que ser firme, hay que ser claro, hay que medicar, hay que tratar, hay que acudir a especialistas como usted, y hay que cuidarles, pero atenderles con lo que hay y aceptar. Exactamente, y no hay que vivirlo como muchos padres lo viven, como no sé, como un fracaso. Mi hijo es un fracaso. No, tu hijo no es un fracaso. Tu hijo, igual que puede ser diabético, o que puede ser hipertenso, o puede tener cualquier otra patología, en este caso la patología afecta a una parte del cerebro, pero no deja de ser una patología que con tratamiento psicológico, psiquiátrico, apoyo de profesores, de familia, etcétera, pueden funcionar muy bien. Doctor Antonio Galvis, gracias por tus palabras, gracias por tus consejos, y bienvenido una vez más a Escuela de Padres. Espero que sea la primera, pero no la última. Eso te iba a decir, que he estado encantado, he estado muy a gusto, o sea que estaré encantado de volver, cuando vosotros lo queráis. Muy pues bien. Ahora nos vamos a un consejo y volvemos enseguida. Desde Bilimi Travel nos complace presentarles una oportunidad excepcional para enriquecer la experiencia educativa de sus estudiantes. Somos especialistas en viajes escolares en Francia y Europa, diseñados para inspirar y educar. Imaginen a sus alumnos explorando la vibrante ciudad de París, donde cada rincón cuenta una historia, descubriendo la deslumbrante Costa Azul, con sus impresionantes paisajes y playas, visitando las encantadoras ciudades de Biarritz y Burdeos, donde la cultura y la gastronomía se entrelazan en una experiencia inolvidable, o imaginen entrar al Coliseo romano como verdaderos gladiadores y también participar en un taller de pasta en Italia. Nuestros viajes son completamente a la carta y están meticulosamente planificados para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Contamos con guías expertos y un equipo comprometido que se encargará de cada detalle. No duden en ponerse en contacto con nosotros para más información. Hagamos juntos de este viaje una experiencia inolvidable. Pues vamos a ver qué colegio nos va a presentar nuestra compañera Elena Torrent.
Gracias, Frank. Hoy en la sección Visita nuestro cole tenemos un cole muy especial porque es mi cole y ha venido a hablar con nosotros Ezequiel San Juan, que me vais a permitir que yo le tutee porque ha sido mi profe. Hola, Eze, muchas gracias por formar parte de esta 6ª temporada de Escuela de Padres. Hola, buenas tardes, Elena, y encantado por invitarme este ratito con vosotros. Cómo no, tengo que hablar bien de mi cole, porque lleváis 51 años educando en la Puebla de Vallbona, en Valencia. Tenéis enseñanza desde infantil hasta primaria y yo he sido una de vuestras alumnas, Ece. ¿Qué te parece? Así es, parece que hace nada que saliste y ahora te veo ahí como presentadora y tengo el recuerdo de cuando eras una niña, cuando estabas ahí jugando en el patio. No sé, como si no hubiese pasado el tiempo. El tiempo no pasa, pero lo que sí ha cambiado es el colegio, porque no está igual que cuando yo fui. Habéis implementado novedades y un proyecto anual diferente que yo no tuve la suerte de ver. Sí, Elena. Antes pues era una educación más antigua y los tiempos cambian, los niños necesitan otras metodologías. Lo que servía hace 10 años pues ahora no sirve. Como estáis viendo, pues ya no puede estar basado todo en libros. Ya no sirve lo que utilizábamos antes, los niños tienen otros intereses, otros tiempos. El tiempo que tienen ellos de captación es mucho menor, tienes que ir cambiando, innovando, haciendo cosas que les llamen la atención. No puedes caer en la clase magistral de antes. No, yo me acuerdo que yo llegaba a clase y todos los días a las 9 de la mañana tenía análisis sintáctico y morfológico del Lazarillo de Tormes, que también me ha venido muy bien para las clases de castellano en secundaria. Pero ahora, ese proyecto anual, ¿cómo lo implementáis? Pues mira, lo que hacemos es que cada año tenemos un proyecto anual de centro. En septiembre lo que hacemos es, los profesores grabamos un vídeo presentando ese proyecto anual. Entonces, los niños están súper entusiasmados en ver en qué va a consistir ese proyecto. Y cuando se lanza, ellos saben de qué va a ir el proyecto, pero no saben nada más. Cuando vienen al colegio, se encuentran en un colegio diferente, adornado, cada clase con su cosa que va a tratar, y a partir de ahí les empezamos a explicar en qué va a consistir y lo que tienen que conseguir. Es como que ellos van a ser partícipes de su propio aprendizaje. No van a estar simplemente recibiendo información y sentados. Y con esto, gamificándolo, conseguimos pues que tengamos un alumnado más contento, más motivado, con más ganas de venir al colegio. ¿Me entendéis? Obviamente, aunque yo iba muy contenta al colegio, yo he ido de visita muchísimas veces. Y además también para los más pequeños habéis cambiado un poco la dinámica y habéis implementado aulas sensoriales. Sí, eso fue pues una decisión que vimos que a los alumnos de infantil, pues por ejemplo, explicarles lo que era el invierno, el verano, en un folio, en un libro, era como muy difícil. Entonces dijimos, pues vamos a crear el invierno en un aula. Y entonces, pues eso, los alumnos bajan a ese aula a ver, a tocar, a oler lo que es el invierno. ¿Qué hemos hecho en el invierno? Pues hemos creado una pista de esquí, hemos hecho nieve, se han hecho sus esquís, han esquiado y entonces de esa forma estamos seguros que los conceptos que queremos transmitirles a los críos de esta manera se les quedan mucho más que simplemente en una ficha dibujar el invierno, dibujar un copo de nieve. Todas las preguntas a los niños de infantil qué es el invierno y saben explicártelo muchísimo mejor. También te tengo que decir que yo en infantil también me acuerdo de que alguna actividad sensorial hicimos, porque me acuerdo de un día que granizó y don Manuel, que era el director de aquella época, también vino para que jugásemos un poco con el granizo. Pero mira lo que me acabas de decir. ¿Te acuerdas de ese día, verdad, Elena? Perfectamente, perfectamente. Pero porque tocaste el granizo y lo relacionaste con una época del año. Ahora lo que estáis viendo es que los niños manipulan casi todo. Todo lo que ellos manipulen, toquen, huelan, experimenten, se les va a quedar mucho más fácil. Con lo cual el objetivo es ese, que ellos toquen, manipulen, que vean, que sientan interés. Eso es el cambio que hemos hecho.
Madre mía, es que todavía me emociono, estoy viendo las imágenes y quiero volver a esa época, pero en mi año, bueno, en mi promoción y las anteriores, los padres no formaban parte del cole, pero es que ahora están implementados que vienen a darte charlas y todo de su trabajo. ¿Cómo es eso? Sí, eso fue pues, otra cosa que nos motivó y que probamos, y la verdad es que hemos tenido un resultado que nos ha sorprendido. Lanzamos la siguiente idea. Dijimos a los padres que podían venir un día, que pudieran, a exponer y hacer un taller, el que quisieran. Entonces lanzamos esa idea, los padres se fueron apuntando y vienen una vez a la semana y hacen un taller. Por ejemplo, hemos tenido desde un taller bucodental a magia, experimentos, de lo que sea. Y nos hemos llevado la sorpresa que los padres se lo han trabajado muy mucho. Y luego los niños, cuando veían a sus padres que estaban dándoles una clase, eso ha sido como muy especial. Entonces hemos creado ahí un vínculo muy chulo de que las familias entran en el aula y son partícipes por un día con sus hijos en el aula. Muy interesante. Supongo que es un proyecto tanto muy emocionante para los padres, tanto también para los hijos, y a que a mí me hubiera gustado vivir y me estás dando muchísima envidia, Ece. Yo también quiero ir otra vez al cole. Te invito a que vengas porque sí que es verdad que ha cambiado, pero ya no hace 20 años para adelante, sino ha cambiado hace 10, y estoy seguro que de aquí a otros 10 años te estaré contando otra cosa porque la sociedad va muy rápido. Los niños nos demandan cosas diferentes y o te adaptas o te quedas detrás aquí. Los niños son ahora, con todos los estímulos que tienen con las nuevas tecnologías, te demandan cosas diferentes y te tienes que ir adaptando, pero yo te diría que año a año. Muchísimas gracias, Ece, por enseñar mi cole, porque me vas a permitir que diga que es mi cole, ha formado parte de mi vida desde que nací prácticamente hasta que terminé primaria. Muchísimas gracias por formar parte de Escuela de Padres de la 6ª temporada y de enseñar el rinconcito que tiene mi corazón en la educación. Elena, muchas gracias, y a mí también me ha hecho especial ilusión que una exalumna ahora me entreviste en un programa de televisión. No sé, muy bonito. Es muy emocionante. Gracias, Ece. Hasta luego, Elena. Un besazo. Chao. ¿Qué pasaría si un examen de inglés fuera más allá de lo convencional? Un examen personalizado que se adapte a tu nivel para ayudarte a lograr lo que te propongas. Que puedas realizar prácticamente en cualquier parte del mundo y que te dé resultados fiables y precisos. Un examen de las 4 destrezas: expresión oral, comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión escrita. Disponible en diferentes niveles del marco común europeo para que elijas el que se ajuste a tu conocimiento del inglés. Diseñado pensando en la excelencia del idioma, que te ofrezca los resultados en 5 días. ¿Y si fuera más que un examen? ¿Y si fuera la llave hacia el éxito? ¿El inicio de una etapa? ¿Una puerta abierta a nuevas oportunidades? ¿Qué pasaría si certificas tu nivel de inglés para entrar en un colegio? ¿Para viajar donde quieras o para conseguir ese nuevo trabajo? ¿Te imaginas si todo esto fuera posible a un solo clic? Con el Oxford Test of English abre la puerta a un mundo lleno de oportunidades. El programa de hoy ya casi está llegando a su fin, así que os voy a dejar pues con la firma de Fran Corby. Hoy hemos aprendido que el TDAH no es solo un desafío, sino también una oportunidad para crecer en familia. A través de las palabras del doctor Antonio Galvis, hemos descubierto que con comprensión, paciencia y las herramientas adecuadas podemos ayudar a nuestros hijos a brillar con luz propia. El TDAH no define a un niño, pero sí nos invita a ser más creativos, más pacientes, más amorosos en nuestra forma de educar. Cada pequeño avance, cada logro, es una victoria que debemos celebrar.
Como padres no estamos solos en este camino. Contamos para apoyarnos y guiarnos con especialistas como el Dr. Galvis y con una comunidad educativa que debe estar formada y preparada para afrontar, guiar y apoyar una realidad cada vez más común en las aulas. Afrontar el TDAH es comprender que lo que a veces hace sufrir al entorno no es una elección de quien lo padece, no es algo voluntario. Se requiere disciplina, pero también mucho amor, comprensión y paciencia. Es fundamental cuidar la autoestima, la autonomía y la salud mental de quienes viven con este trastorno. Cuando es necesario, la medicación puede ser el primer paso hacia la solución, permitiendo el progreso y la normalización del proceso cerebral. No se trata solo de fuerza de voluntad. Sin el tratamiento adecuado, no siempre es posible superarlo. Escuche el diagnóstico y los consejos de los profesionales y si no le convence, puede buscar una segunda opinión. Pero lo más importante es afrontar la realidad del trastorno y apoyarse en expertos. Nos vemos en el próximo programa. RDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, les han ofrecido este programa.